versículo número 8 dice la palabra de Dios, póngase de pie en reverencia a esta palabra, y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti, Padre Santo, dándote gracias por este tiempo, este día tan maravilloso, tan hermoso, este tiempo tan glorioso que nos has dejado vivir. Padre, te honramos, hemos cantado alabanza, nos hemos gozado delante de ti, pero ahora te queremos pedir que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con toda libertad en medio de la congregación, que a través de esta palabra maravillosa llegue a nuestras vidas, a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, y que hables de una manera gloriosa, Señor, a cada uno de aquellos, Señor, que te ama. Padre, en el nombre glorioso de Cristo te damos gracias y te rogamos, oh mi Dios, que estés con nosotros en el nombre de Jesús, y juntos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. Voy a, hermano, a tomar un tiempo precioso para hablar acerca del Espíritu Santo de Dios. Recuérdese que aquí en el libro de los Hechos está con letras rojas en su Biblia, ¿verdad? Eso quiere decir que el que está hablando todavía aquí en este pasaje es el Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo está hablando y dice algo muy importante en el verso número 7. Él les dice a los discípulos y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero van a recibir poder, dijo él, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El propósito de Dios al tener, ¿verdad?, el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, era darle a la iglesia algo, hermano, que solamente había mostrado el Señor Jesucristo en los evangelios, que usted puede mirar, ¿verdad?, cómo el Señor hizo milagros, maravillas, cosas grandes, derrotó al mismo diablo, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que cuando nosotros miramos ahora en el libro de los Hechos, el Señor le dice a los discípulos que tienen que esperarse un tiempo más en Jerusalén, tienen que esperar en ese lugar, porque van a recibir esa promesa gloriosa que desde los días de Joel ya se había dado, ¿verdad?, al pueblo. Así que hoy en este día vamos a tener la oportunidad, hermanos, de mirar maravillosamente, hermano, cómo Dios habla a través de su palabra en este verso. Pero antes de ir ahí, quiero hablarle de algo muy importante. Yo creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad, hermano, alguna vez, no sé cuántos, ¿verdad?, participaron con nosotros en una salida que hicimos, ¿verdad?, a este museo de aviones aquí en Perris. No sé cuántos de ustedes fueron a ese museo. Pero es un museo donde usted puede ver esos aviones antiguos y aviones, ¿verdad?, de hace unos años atrás que andaban circulando en los aires, aviones que estuvieron participando en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, usted puede pasearse por ese lugar, debajo de ellos, mirarles más. Hay algunos que hasta usted puede entrar y ver cómo están hechos por dentro, de qué manera están acondicionados. Y bueno, le estoy haciendo un comercial, ¿verdad? Hay que llamarle y decirle, ¿verdad?, que en este momento estamos hablando del museo de Perris, ¿verdad?, de aviones de ese lugar. Es muy conocido, es muy famoso, hermano, en estas áreas. Y me llamó mucho la atención la vez que fuimos con todos los jóvenes y niños de la iglesia y uno que otro padre adulto que fue, ¿verdad?, con nosotros. Me llamó mucho la atención la manera en que estaban hechos esos aviones y los grandes motores que esos aviones tenían, ¿verdad? Hay unos aviones que tienen unos motores que miden hasta 8 pies de largos, hermano, los motores. Y la circunferencia que, ¿verdad?, tienen los motores llegan a medir hasta 4 pies de ancho, hermano, o más, hermano, esos motores. Y tienen una turbina. Yo creo que han visto, ¿verdad?, las turbinas de los motores, ¿verdad?, que tienen una rueda que parece ventilador adentro.
y es la que impulsa, ¿verdad? Recibe todo el aire y pasa, ¿verdad? A través de todo esto y, ¿verdad? Sale atrás. Pero el punto es cómo es que este motor funciona, cómo es que esto, ¿verdad? Se lleva a cabo. Y cuando usted ve los aviones, pues ve todos esos motores cubiertos, están, ¿verdad? Solamente ve la parte de enfrente o la turbina. Y si usted miró los aviones antiguos, tenían una hélice. ¿Cuántos miraron los de una hélice? Ya está muy bien, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Eso que tenían una hélice, hermano, me llamó la atención que cuando usted le quita, ahí en ese lugar tienen una parte donde están quitadas esas láminas que cubren esos motores y se ve toda la estructura interna de ese motor. Cuando usted mira la estructura interna del motor, lo primero que va a notar es que aparte de esa hélice o de esa turbina que tiene por dentro, tiene un, ¿cómo se dice? Cableado, ¿verdad? Especial que hace que el motor encienda, que el motor funcione, pero tiene un montón de líneas tan pequeñitas, más pequeñitas que mi dedo, delgaditas, ¿verdad? Por todas partes, como si fuera una araña alrededor de todo ese motor. Está todo cubierto con ese tipo de líneas, ¿verdad? Y cuando usted sigue todas esas líneas, se da cuenta que esas líneas son las que le proveen el combustible a esa turbina o a ese motor. Lo importante de todo esto es que usted se queda asombrado de ver, hermano, ese poder que tienen, hermano, esos motores, que tienen la capacidad de levantar, hermano, unas estructuras, hermano, tremendas en el aire, de llevarlas a diferentes lugares, hermano, del mundo. Y son esos motorcitos, hermano, que cuando los mira de cerca, pues se da cuenta que son mucha tecnología, que tienen mucho, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Mucho conocimiento invertido en todo esto. Pero hay algo importante, aunque la tecnología y el poder que tiene ese aparato para hacer todo esto sea tan maravilloso, tan grandioso, no funciona si antes no tiene ese líquido que le da el poder de poder manifestar toda su fuerza. Si no hay combustible, de nada sirve ese motor. No importa el poder que tenga, no importa los caballos que tenga, no importa la fuerza que pueda tener para levantar, hermano, una estructura, si no tiene ese líquido vital en sus líneas, no enciende. Aleluya. No sirve de nada. Cuando usted mira a ese motor que lo deja impresionado, hermano, no sirve de nada si no está, ¿qué? Ese líquido que le da el poder y la fuerza de poder encender, de poder manifestar todo lo que hay dentro de él. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo de Dios, hermano, usted puede mirar una iglesia. Aleluya. Y puede ver una iglesia tremenda, grande, fuerte, en dinero, en posesiones, en cosas. Pero si no tiene la presencia del Espíritu Santo, aleluya, no importa qué tan grande sea, no importa qué tan fuerte parezca, no importa, hermano, qué tan tremenda se vea, si no se encuentra ese, hermano, fuego vital que le da el poder a esa iglesia, de nada sirve. Hoy estamos en un tiempo donde estamos mirando, yo creo que todos nos dimos cuenta hoy por la mañana en nuestra escuela dominical. Para los que no vienen, por favor, madruguen, hermano, créanme, es muy importante. Y en la escuela dominical, hermano, estuvimos haciendo comentarios y nos dimos cuenta de que hay hermanos dentro de la congregación de que saben, hermano, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estamos empezando a ver, hermano, iglesias, tremendas iglesias, hermano, que tienen edificios tremendos, pero que muchos de ellos están quedando vacíos, que muchos de esos lugares están cerrando sus puertas, que vemos que el pecado, que la maldad está aumentando, que parece que se está, hermano, sobrepasando por todos lados ya el enemigo, y nos preguntamos, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? No, lo que está sucediendo es que el fuego del Espíritu Santo no le está dando poder a esa iglesia. Ahora,
Créanme, lo que estoy diciéndole no es nada sencillo, no es nada fácil, hermano, porque a veces confundimos el fuego de Dios, hermano, dentro de las iglesias, con el mover, hermano, dentro de las congregaciones de algunas personas, y pensamos y decimos, ese es el fuego del Espíritu, aquí sí está la presencia de Dios. Y yo quiero decirle que el Espíritu no obra de esa manera. No es la manera clásica, hermano, en la que el Espíritu Santo, dice su palabra, se mueve. Cuando nosotros miramos, hermano, entonces la estructura de la iglesia está sufriendo por causa de que ha dejado la presencia del Espíritu Santo fuera de sus líneas, fuera de su territorio. La Biblia nos enseña, y le voy a leer nuevamente lo que dice el versículo número 8. Pero recibiréis, ¿qué? Poder. Dígale al que está a su lado, vas a recibir poder. Cristo dijo algo muy maravilloso. Van a recibir poder, van a entender que verdad, vendrá el poder sobre ustedes. Cristo quería que la iglesia entendiera y comprendiera, hermano, que fuimos dejados en un mundo lleno de pecado, de maldad, de oscuridad, en un mundo donde la presencia del demonio y todas sus potestades se mueven. Amén. Se mueven y están haciendo, hermano, continuo movimiento en todas las áreas del mundo, porque el propósito del diablo es hacer que la humanidad se pierda. No quiere que nadie se salve. Ellos quieren que todos, hermanos, se vayan directitos al lago de fuego. Y cuando miramos a nuestro alrededor, parecería que está logrando su propósito. Pero la Escritura nos enseña que conforme el pecado empiece, verdad, a abundar, va también a sobreabundar la gracia de nuestro Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Amén. Oiga, cuando usted empieza a ver entonces esto, lo que Dios está tratando de decirle a la iglesia cuando hablamos de poder, no es que yo me vaya a convertir en un Sansón, no es que usted se vaya a convertir en un Superman, no es que vayamos a ser aquí los superhéroes, hermano, de la ciudad de San Bernardino. Estamos hablando de que el Espíritu Santo de Dios va a darle a estos creyentes, hermano, habilidades, carismas. Va a empezar a proveerle a usted de lo necesario para enfrentar nuestras comunidades, nuestras gentes. Vamos a empezar a ver cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, va a empezar a derramar dones sobre la vida nuestra. El problema es que muchos de nosotros hemos perdido de vista el poder que Dios nos ha dado. A veces pensamos que no servimos para mucho. Pensamos que no tenemos la capacidad ni la habilidad para, hermano, servir en algo, en las cosas de Dios. Pero eso no es sino una excusa, porque nosotros sabemos que en alguna área de la congregación, en alguna área de la iglesia, en alguna parte, hermano, de esta estructura, usted tiene algo importante que desarrollar. Pero a veces estamos tan metidos en nuestra vida diaria, estamos tan metidos en nuestros asuntos personales, estamos tan metidos, hermano, en las cosas, hermano, del mundo, que se nos olvida la importancia, hermano, que tenemos en nuestras manos. Tenemos poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. De la honra y la gloria al Señor. Yo no lo puedo capacitar a usted de poder, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo quiere hacer algo con usted. El Espíritu Santo quiere moverse en su vida. El Espíritu Santo quiere usar sus manos, quiere usar sus ojos, quiere usar su boca, quiere usar sus oídos. Aleluya. Pero si no buscamos esa presencia, si no estamos entendiendo, hermano, el propósito, de nada serviría. Usted puede ver esa, hasta los años 80, hermano, cuando nosotros miramos en la historia, hasta los años 80 se fabricaban, hermano, lo que nosotros conocíamos como las grandes represas o presas, hermano, que se hacían en muchas partes del mundo conocido. Y estas presas, hermanos, se hacían con el único propósito de retener el agua y enviarla a través de pequeños conductos a diferentes partes, hermano, de la ciudad o de algún territorio donde se necesitara el riego.
Pero después de los años 80, empezaron a descubrir que la potencia del agua tenía la capacidad de hacer electricidad, que se podía fabricar electricidad en grandes cantidades, hermano, a través del movimiento del agua. Entonces inventaron, hermano, hicieron unas presas y represas, hermano, donde se inventaron, hermano, cierto tipo de turbinas que eran movidas a través de la presión del agua. Eran puestas, hermano, de tal manera que cuando abrían las compuertas de las presas, hermano, esas turbinas empezaban a funcionar de tal manera que producían miles y miles, hermano, de voltios de electricidad. Eran como, hermano, generadores que se estaban moviendo solo con la fuerza del agua. Se obtuvieron, hermano, grandes cantidades, hermano, de electricidad que abastecían a muchas partes, hermano, de ciudades en el mundo que nosotros vivimos. Hasta el día de hoy, esas turbinas siguen funcionando, ¿sí? Pero ¿qué necesitaban esas turbinas? ¿Qué necesitaban, hermano, esas estructuras para poder funcionar de esa manera? Necesitaban el agua para poder, hermano, realizar su función. La iglesia fue dejada con un propósito y lo dice el Señor, pero van a recibir poder. ¿Para qué queremos el poder? Para decir yo soy grande, para decir yo soy fuerte, para decir yo soy el mejor, para, hermano, pararme el cuello y decir yo tengo la mejor iglesia, yo tengo el mayor grupo de personas. No, cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder. ¿Para qué? Para que sean testigos. Aleluya. Sí, pero no esos testigos que estoy pensando, aleluya. Sí, van a ser testigos, dice el Señor. ¿Y de qué quería el Señor que fuéramos testigos? ¿A qué se refiere de ser testigos? Hermano, cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando de que cada uno de nosotros, hermano, puede ir por la calle, tal vez predicando y hablando acerca del Señor Jesucristo. Puede ir hablando de su palabra, puede ir hablando del sacrificio, puede ir hablando del conocimiento bíblico que usted tenga de la palabra de Dios. Pero ese no era el propósito del Señor. El propósito de Dios, lo dice el libro de los Hechos, era de que usted saliera por las calles y se mirara la gloria de Dios en los enfermos, en los que estaban poseídos por el demonio, en aquellos que se encontraban, hermano, en situaciones difíciles. Allí era donde se iba a manifestar el poder de Dios en la vida suya. Por eso el Señor dijo, vas a recibir poder, ¿sí? Vas a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti, entonces la turbina, el motor, el poder, lo que hay en tu vida, cobrará vida. Entonces empezaremos a ver algo distinto, algo diferente, un mover totalmente, hermano, fuera de este mundo. La Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando el apóstol Pedro recibe esa unción gloriosa del Espíritu de Dios, ese derramamiento santo de parte del Señor, entonces sale, se presenta delante de toda la gente y predica de tal manera que la gente se convierte en multitudes. Una sola predicación fue necesaria para convertir a 3,000, a 5,000 personas. Aleluya. Hoy predicamos 5,000 mensajes y se convierte uno. Aleluya. Y cuando bien nos va, digo el hermano, gloria a Dios. Si estamos comprendiendo, es necesario que volvamos, hermano, al principio de la palabra de Dios. Que volvamos, hermano, otra vez a la iglesia del principio. A aquella iglesia por la que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Déjale gloria al Señor. Dios nos ha dado habilidades. ¿Cuántos tienen habilidades? Amén. Todos tenemos habilidades, pero las utilizamos muchas veces ¿para qué? Para nuestra vida diaria, para las cosas que hacemos en el mundo, para las cosas que hacemos en casa, las utilizamos para eso. Pocas veces ponemos esas habilidades en las manos de Dios o al servicio de Dios. Pocas veces nos atrevemos, hermano, a decir yo quiero que esto sea usado por Dios. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado el poder para hacerlo.
Todo esto que tú tienes no es porque tú seas muy bueno, o muy grande, o muy fuerte, o que tengas mucha sabiduría. Es porque el Espíritu Santo tiene un propósito con la vida tuya. Amén. Vas a recibir poder, vas a recibir habilidad, vas a recibir carismas, vas a recibir dones. Te van a dar a ti algo especial. ¿Para qué? Para que lo pongas al servicio de Dios. Y cuando lo pongas al servicio de Dios, vas a ver el fruto, porque el Espíritu Santo estará trabajando a través de tu vida y a través de tu andar. Cuando nosotros miramos la Escritura, dice también, voy a leerlo así: vas a recibir poder, ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo haya venido, ¿sí? No será antes, no será después. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, ¿qué es lo que necesitamos entender el día de hoy? Para nosotros poder manifestar de parte de Dios todo lo que tenemos el día de hoy, si algo somos, yo digo siempre y lo repito y no me da pena decirlo, si algo soy y algo tengo, es porque Dios ha sido bueno conmigo. Porque cuando yo vine a la iglesia no sabía nada. ¿Sí? O cuando usted vino y era un sabio. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos, hermano, sin nada. Yo conozco personas que cuando vienen a la iglesia, no sé si usted fue uno de ellos, cuando llegó a la iglesia todavía llegó persinándose. ¿Sí? ¿Ha visto eso? O sea, es que así llegamos, no sabemos nada, no sabemos nada. Venimos, ¿verdad? Totalmente, hermano, con nuestro corazón y nuestra mente todavía lleno de tradiciones e ideas y pensamientos que poco a poco Dios nos va quitando a través de su palabra, nos va limpiando con el poder de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos útiles en sus manos. Así que cuando el poder de Dios llegó, hermano, a nuestras vidas, hermano, vino, hermano, de lo alto. El Espíritu Santo no puede ser movido por el hombre, no puede ser manipulado por el hombre. No podemos nosotros, hermano, estar manipulando la presencia de su Espíritu Santo. Para todos los que no saben esto, quiero decirles que el Espíritu Santo es lo más glorioso y lo más maravilloso que la iglesia puede tener el día de hoy. La Biblia dice que cuando usted, hermano, ofenda al Padre, ofenda al Hijo, mire, eso le puede ser perdonado. Pero si usted ofende al Espíritu Santo de Dios, esa ofensa no le va a ser perdonada ni en este siglo, ni en el venidero. Así de difícil está la situación. A Cristo lo humillaron, de Cristo hablaron mal, a Cristo lo golpearon, a Cristo le dieron, hermano, clavos en sus manos y en sus pies. De Cristo, hermano, se burlaron y lo escupieron. Y Él dijo en la cruz, ¿verdad? Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero al Espíritu Santo, no, eso es otra cosa. Aleluya. Allí no puede usted decir, no, eso no es del Espíritu, no, eso no es. Cuidadito con esas cosas. ¿Por qué? Porque si te metes en ese terreno, tienes que saber muy bien lo que está sucediendo, porque podrías echarte una maldición por toda la eternidad. Así de difícil está todo esto. Por eso, cuando miramos, hermano, la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, hermano, viene de parte de Dios a cumplir una función de lo alto en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es el encargado de llevarte a la presencia del Padre limpio y sin mancha. Que no haya arruga en ninguno de nosotros, que lleguemos ante su presencia exactamente como Dios requiere para poder entrar a la gloria de Dios. Aleluya. O sea, el Espíritu no está jugando con nosotros. El Espíritu no ha venido, hermano, a la iglesia para sentarse a la entrada de la puerta o en una esquina de la iglesia. El Espíritu Santo vino para trabajar con aquellos que verdaderamente quieren llegar al reino de Dios. Aleluya. Aquellos que quieren llegar a la presencia del Padre. Ahí está el Espíritu Santo de Dios para empezar a obrar en ellos, para empezar a moverse en ellos, para empezar a hacer su voluntad en cada uno de ellos. Dios no llevará al cielo a ninguno que no quiera entrar. Dios no va a llevar al cielo a ninguno que no quiera ir. Dios no va a llevar al cielo a aquellos que no decían estar en su presencia. Aleluya.
Dios no lleva a nadie al cielo a fuerzas. Y por eso el Espíritu Santo se encarga, hermano, de trabajar con nosotros. Nos da lo que necesitamos, nos provee lo que ocupamos. Pero ahora es necesario que entendamos que si nosotros no queremos hacer nada con lo que Dios nos ha dado, podríamos estar en un grave problema delante de la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Amén. Cuando hablamos entonces de esa certeza, de su promesa, entendemos que Cristo dijo que recibiríamos poder. Dígale al que está a su lado, Cristo dijo que ibas a recibir poder. Y yo creo que Cristo dice la verdad. Amén. Yo creo que el Señor Jesús dice la verdad. ¿Sí? Segundo punto, el objeto de su promesa. ¿Por qué el Señor, verdad, quiere proveernos de ese espíritu tan maravilloso a la iglesia? Bien, el punto importante de todo esto es que debemos de entender que Dios quiere darnos poder y libertad. ¿Sí? Darnos poder y libertad. Dígale que está a su lado, Dios quiere darte poder y darte libertad. Dos cosas muy importantes que debemos aprender en nuestra vida diaria. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, es verdad, Dios dijo, van a recibir poder cuando venga ¿qué? El Espíritu Santo sobre vosotros, ¿verdad? Pero ¿para qué van a recibir ese Espíritu? Para que tengan la libertad y el poder de ser testigos. Para que tengan el poder y la libertad de presentarse como hombres y mujeres de Dios. Aleluya. Que tengan el poder, hermanos, de hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sin tener el miedo que el diablo muchas veces pone, hermano, en el corazón de muchos cristianos. Es que si hablo, hermano, ahí se me pueden hasta golpear. Es que si hablo me corren de esa compañía. Aleluya. Es que usted no sabe lo difícil que está hablar en mi casa del Evangelio. Capaz que hasta mi mamá me deshereda. Yo conozco personas que sus propios familiares, amigos cercanos, los han rechazado por creer en el Señor Jesucristo. Pero Dios me dio poder, ¿para qué? Para enfrentar esa situación. Dios me dio poder, ¿para qué? Para llevar a cabo el propósito de la promesa de Dios en mi vida. Este era el objeto de Dios. Esto era lo que Dios quería hacer en nosotros. Quería que la iglesia entendiera que no está desprotegida. La iglesia no está desarmada. La iglesia no es solamente un puñado de ovejas ahí en una esquina de un corral. Aleluya. Esperando que llegue el chucapá, ¿cómo se llama? Hermano, y se la coma. No, ya se me hizo bolas la lengua. No estamos esperando eso, aleluya. Nosotros estamos, hermano, en este mundo, pero tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Esta iglesia tiene el poder de Dios. Por eso cuando usted empieza a ver el objeto de la promesa de Dios, el objeto de Dios era darte poder, darte una libertad maravillosa para llevar a cabo el propósito de Dios en este mundo. ¿Sí? La iglesia tiene el poder de vencer al mismo diablo si se le presentara en su caminar diario. Amén. Amén, iglesia. Amén. La Biblia nos enseña que cuando usted, hermano, ha entendido el propósito de Dios, el diablo es el que está asustado. A nosotros nos plantearon desde pequeños un diablo con cuernos de color rojo y una barba así, hermano, larga, y una cola, hermano, como si fuera chango. Y mucha gente tiene miedo, ¿sabe? O sí, cuando apagan las luces, hermano, en la noche. Hay muchos miedosos. Yo no sé por qué, hermano. Yo no sé por qué le tenemos miedo a la oscuridad. Yo no sé por qué muchos de nosotros, hermanos, le tenemos miedo a estar en un lugar solos y a oscuras. Y no le estoy hablando de los niños, no, a los niños, hermano, no, le estoy hablando de gente grande, adulta. ¿Está comprendiendo? De gente adulta, que, hermano, tienen temor a eso. Pero hay gente que hasta duerme con la luz prendida. Espero que no haya uno aquí, aleluya. Gloria a Dios. Espero que no haya nadie aquí, ¿verdad que sí?
Es que, mire, quiero que usted vea lo importante de todo esto. Cuando estamos hablando del poder, de la libertad que Dios nos ha dado, quiero que usted entienda, el que está asustado es el diablo. Como que no los veo muy convencidos. Como que no los veo muy así. El que debería de estar asustado es el diablo cuando usted apaga la luz. ¿Sí? Porque la luz de Dios en usted no se apaga, aleluya. Cuando usted se acerca a las tinieblas, la luz que usted tiene en su vida resplandece porque el Espíritu Santo de Dios está en usted, aleluya. Usted no resplandece porque usted sea bueno. Usted no resplandece porque venga a la iglesia. Usted no resplandece porque sea del Centro Familiar Cristiano Unidos en Cristo. Usted no resplandece porque pertenece a la iglesia más grande de San Bernardino. Usted resplandece porque Dios le dio poder y autoridad en el nombre de Cristo. Su Espíritu sobre su vida. Esa es la diferencia que muchas veces no entendemos. ¿Por qué nos asustamos en la oscuridad? Porque nos presentaron a un diablo feo así, hermano. ¿Sí? ¿Por qué tienen miedo los jóvenes el día de hoy? Porque Hollywood se ha encargado de presentarles monstruos. ¿Por qué nos asustaron a nosotros? Porque nos presentaban a la Llorona que salía por el río en la noche. Ay, mis hijos. Oye, hermano, se nos enchinaban. Sí, nosotros éramos, no sé por qué, pero los jóvenes de ahora ven unos monos tan horribles en las caricaturas, que hermano, si yo los hubiera visto cuando estaba chiquillo, no dormía, hermano, con eso. Me hubiera traumado así, ¿verdad? Y ellos no, hermano, a uno les platica a ellos de la Llorona y se ríen. ¿Sí o no? El otro día estaba viendo, le voy a hacer un comercial, pero disculpe, hermano. Estaba mirando una película del santo contra las momias. Oiga, cuando yo vi esa película, allá en mi rancho, en un paraje allá, hermano, ponían unas telas ahí, los húngaros decían, y ponían esas películas con una pantalla que se movía con el viento así, hermano. Oiga, pero cuando salían esas momias así, hermano, no, hombre, para irnos de ahí a la casa, no había alumbrado como aquí, no había postes, hermano, afuera. Una que otra casita tenía un foquito. Y hermano, entonces salíamos de ahí todos nerviosos, hermano. Oh, no, hermano, mirando por todos lados, no debe salir la momia ahí, hermano. Y la estaba mirando ahí con mis nietos, hermano, risa y risa con los monos ahí. Imagínense, hermano, el cambio de mentalidad. Cuando nosotros, hermano, estamos hablando de estas cosas, le tenemos miedo a todo eso, a la oscuridad, porque desde pequeños nos expusieron a ese temor. Nos hicieron creer que nosotros éramos los más pequeñitos y el diablo era el más grandote. Nos hicieron creer que él era más poderoso y nosotros, pobrecitos, estábamos desarmados. Pero el día que vinimos a Cristo, Cristo dijo, no, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vencer a todos sus miedos. Para decirle al diablo, no, tú no eres el grande es el Señor Jesucristo que habita en mí a través de su Espíritu. A su nombre sea la gloria en esta mañana. Por eso dijo el Señor, vas a tener libertad, vas a poder ir a predicar. Te van a salir muchos ahí con piedras. ¿Se recuerda cuando llegó a Gadara el Señor? Oiga, llega a la región de Gadara y sale un endemoniado que lo amarraban con cadenas y la rompía. Hermano, se hacía daño en las tumbas, andaba todo desnudo el pobre hombre, hermano, y toda la gente le tenía miedo. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo a esa región, dice que vino el diablo y traía unas piedrotas en las manos y quería arrojárselas y el Señor lo reprendió. Y cuando el Señor lo reprende, hermano, el diablo se asustó y cayó de rodillas delante de él porque se dio cuenta que Cristo no le tenía miedo. Y entonces le pregunta el Señor, ¿y tú quién eres? Y dijo el diablo, somos una legión, no me eches al abismo, hijo. Deja que nos vayamos a aquellos cerdos que están allá. Y Cristo le dijo, pues vete. Y ahí va, hermano, fíjese, el diablo siempre la mentalidad del diablo es para lo peor. Y se metió a los cerdos y los cerdos se despeñaron en el agua. Se mataron todos. ¿Por qué? Porque ni ellos, hermano, soportaban esa presencia. Pero
La Biblia dice que aquel hombre sobre el cual había estado aquella legión de espíritus inmundos estaba limpio delante de la presencia de Jesús. Amén. A su nombre sea la gloria. Hay poder en Cristo Jesús también. Porque su espíritu estaba allí. ¿Se recuerda cuando Dios, hermano Jesucristo, cuando Jesucristo en tierra, Dios encarnado, fue al desierto? ¿Por qué fue? Iba a medirse contra el diablo. Él iba a atacar el diablo. Él iba a decirle: aquí estoy, ¿qué quieres? ¿Qué te ofrece? Fue el Espíritu el que le dijo: tienes que ir al desierto. Y durante 40 días y 40 noches no comió ni bebió. Y cuando llegó el diablo se presentó y dijo: este es el momento, aquí lo agarro. Si eres hijo de Dios, le dijo, pues dile a esas piedras que se te conviertan en pan. Y le dijo el Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Dijo el diablo: ¿cómo está fácil? Entonces vente, mira, escrito está. ¿Sí? Súbete al pináculo del templo y aviéntate hacia abajo, porque escrito está. Dijo, porque el diablo sabe la Biblia. ¿Cómo el diablo es más cristiano que muchos de nosotros? Solo que él no ha recibido el perdón. No tengas miedo, él no ha recibido el perdón. Pero dice que él le dijo al Señor Jesucristo: échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no te empiece en piedra. Ay, cuidado, que él predica como muchos predicadores, hermano, en el altar, con una convicción, hermano, tremenda. Y le dijo el diablo: sí, pero escrito está, no vas a tentar al Señor tu Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en la vida de Cristo. Amén. ¿Cuándo podremos nosotros vencer todos los ataques del maligno? Cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios haga morada en nosotros. ¿Sí? Por eso Cristo dijo: ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero es necesario que venga sobre tu vida, que lo busques, que lo anheles, que lo desees con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque entonces Él te dará lo que tú necesitas para vencer. Otra cosa muy importante es que el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia. ¿Para qué? Para darle dependencia de Dios. ¿Ha visto eso? A veces decimos: ay, hermano, la codependencia es mala. Sí, cuando lo codependemos de otra persona, o que estamos, ¿verdad?, codependiendo de otras cosas, es verdad. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios vino, era para que nosotros camináramos con Él, platicáramos con Él, anduviéramos con Él y viviéramos toda nuestra vida con Él. Aleluya. Esa codependencia yo quiero en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dijo el Señor: van a recibir poder. Mientras ese motor de la iglesia no tenga el combustible adecuado, no importa que tan grande seas, la iglesia está sin poder. ¿Qué es lo que se necesita en la iglesia? El poder de Dios, hermano. La iglesia del pasado, hermano, resucitaba muertos. Dígame cuántos muertos ha visto que se resuciten en la iglesia de Dios el día de hoy. Se sanaban los enfermos, hermano, y no eran asuntos ahí que: oh, esperen, el Espíritu Santo está hablando, ay Dios mío, aleluya. No. Simple y sencillamente Pedro pasaba por la calle y los enfermos eran sanados. Amén. Aleluya. Amén, amén. Así dice la palabra. Ni siquiera se paraba a predicarles el evangelio. Gloria a Dios. Imagínense cuando hablamos, hermanos, del poder del Espíritu Santo en la congregación. Se ponían a orar y el Espíritu hablaba y decía: escojan a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he enviado. Y se acabó, hermano. Allí no andaban con que, hermano, vamos a echar suertes ahorita a ver a quién le toca. No. Ahí el Espíritu Santo de Dios hablaba. Se movía el poder de Dios. Ahí se miraba la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque había una dependencia con Dios. Había una codependencia con el Señor. Había hermano, una intimidad maravillosa con Él. Aleluya. El creyente anhelaba su presencia. El creyente no daba un paso si antes el Espíritu de Dios no daba la orden. Por eso el apóstol Pablo decía: yo quería ir para allá, pero el Espíritu dijo que no. ¿Cuántos hombres de Dios ha visto que son movidos por el Espíritu del Señor? Aleluya. ¿Cuántos hombres de Dios ha mirado usted, hermano, que tienen esa ¿cómo se dice? Esa comunión, hermano, con el Espíritu Santo.
Aleluya. Hoy más que nunca la iglesia necesita la comunión con este Espíritu maravilloso de Dios. Necesitamos entender que el poder de Dios no se ha acabado. El poder de Dios no se ha terminado. El poder del Espíritu Santo no se ha acabado, hermano. Aún no se ha terminado su obra. Aún está activa. Pero es necesario que entendamos que necesitamos volver como iglesia al principio de esta palabra. Necesitamos volver a esta iglesia maravillosa donde el poder de Dios se movía. Una iglesia que no tenía problemas, hermano, con los tiempos ni las horas. Que no tenía problemas, hermano, con los tiempos de oración y el ayuno. Una iglesia que sabía que la presencia del Espíritu Santo estaba manifestándose en gran manera en sus congregaciones. Aleluya. Aleluya. Solo piensa, hermano, cuánto tiempo dedica a la oración al día. ¿Cuánto tiempo dedicamos, hermano, a la lectura de su palabra, al escudriñamiento de ella al día? Y usted se va a dar cuenta por qué el Espíritu Santo de Dios a veces no manifiesta su poder sobre nosotros. Vamos a terminar, tercer punto, y vamos a ir terminando ya. Me van a ser testigos. Ese era todo el propósito. El resultado de la promesa que Dios, hermano, estaba dándole a los discípulos era este: me van a ser testigos. Dígale al que está a su lado, tienes que ser un testigo de Dios. Tienes que ser un testigo. Pero ¿cómo vamos a saber que verdaderamente usted es un testigo del Señor Jesucristo? ¿Por cómo habla? ¿Por lo que usted dice? ¿Por el conocimiento que usted tiene? ¿Cómo vamos a saber que usted verdaderamente es un testigo de Dios? ¿Ah? Por las cosas que suceden en lo que usted hace. Por las cosas que suceden en lo que yo hago. Entonces usted mirará el poder de Dios en su vida. Entonces podremos ver que verdaderamente usted es un hombre o una mujer de Dios. Aleluya. Entonces se va a ver la diferencia. Entonces podremos entender, hermano, lo que muchas veces no podemos comprender en esta tierra. A veces pensamos y decimos: oh, hermano, es que yo me sé la Biblia desde el principio hasta el fin. Y el diablo también. Oh, es que yo pertenezco a la iglesia más grande. Y están todos muertos ahí, no se ve nada. Ahí andan celebrando Halloween. Se visten de diablitos, no, perdón, de angelitos. ¿Qué es eso? La presencia del Espíritu Santo de Dios es lo que ocupamos. La presencia del Espíritu Santo de Dios es la que necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser testigos. Cuando la iglesia fue esparcida, estoy diciéndole solamente textos, hermano, del libro de los Hechos para que usted lo vea. Cuando la iglesia fue esparcida, después de la persecución del apóstol de Saulo de Tarso, después de que es esparcida, dice que uno de ellos, llamado Felipe, que era uno de los que se escogieron, hermano, para que sirvieran a las mesas, después de la muerte de Esteban, huyeron. Y dice que, hermano, llegó a Samaria. Y cuando llegó a Samaria, oiga, hermano, aleluya, todos estaban, hermano, pero así, hermano, con la boca abierta, mirando los milagros que hacía y las cosas maravillosas que realizaba uno que practicaba la hechicería, un brujo, para que usted entienda, que leen las manos, que le dicen: a ver, vente, siéntate, te voy a echar las cartas. Y tiraban los huesos, me imagino. Y ahí estaba la gente asombrada mirando. Pero cuando llegó Felipe a Samaria, oiga, miraron el poder de Dios. Aleluya. No llegó montando un show, ni dijo, ¿verdad? Vamos a hacer una campaña aquí, ¿verdad? Ponga la carpa aquí afuera, vamos a hacer una campaña. No. Él empezó a caminar por Samaria y el poder de Dios empezó a moverse de tal manera que la gente le dio carpetazo, hermano, al brujo. Y cuando el brujo vio que toda la gente empezó a seguir a Felipe, ahí va también el detrás de él. Y cuando miró lo que pasaba con Felipe, se dio cuenta que verdaderamente lo que Felipe hacía venía de lo alto, de la gloria de Dios, aleluya, y se convirtió. Amén. Estaba un poquito fuera del lugar, pero se convirtió. Aleluya. ¿Qué es lo que sucede, hermano, con la iglesia el día de hoy? No somos igual que aquella iglesia. No somos igual que aquellos testigos del Señor. No somos igual que aquellos hombres donde se mostró el poder de Dios. Yo creo que somos igual, ¿sí?
Solo que hemos descuidado la parte más vital que la iglesia tiene, y es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando miramos la Escritura, el Señor dice: miren, el propósito que estoy persiguiendo en ustedes con esta promesa es que ustedes se conviertan en testigos. Que no digan: oh, sí, yo voy a la iglesia. Oh. No, que se muestre el poder de Dios en lo que tú haces. Que se vea que verdaderamente hay unción de lo alto en tu vida. Que se vea que verdaderamente el poder del Espíritu Santo se manifiesta cuando tú sales a llevar el Evangelio del Señor Jesús. Tú no necesitas convencer a nadie, no necesitas convertir a ninguno, tú no necesitas hacer nada de eso. Es el Espíritu el que se encarga de esa función. Aleluya. Por eso termino con esto. Y me van a ser testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando hablamos de los hechos gloriosos del Señor Jesucristo, podríamos decir, ¿verdad? Ay, Señor, necesitamos tu presencia otra vez en la tierra. Necesitamos que tú vengas otra vez a este mundo. Necesitamos que tú nuevamente camines por nuestras calles. Y yo creo que el Señor Jesucristo desde allá de la diestra del Padre ha de decir: por eso te tengo allí, para que mi Espíritu Santo te mueva, para que mi Espíritu Santo manifieste el poder de Dios en la vida tuya, para que el Espíritu Santo de Dios empiece a obrar en todo lugar donde tú estás, y los hechos gloriosos, las cosas maravillosas que mi palabra cuenta, se empiecen a manifestar en donde tú vives, en tu calle, en tu cuadra, en tu familia, en todo lugar donde tú estás. Aleluya. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Nada, no necesitamos, hermano, ser los mejores ni los más buenos. No, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Él se encargará de corregirnos, de limpiarnos, de quitarnos lo sucio, lo que no sirve, lo que no le agrada a Dios, y darnos esa autoridad que necesitamos para vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ir con la luz de Dios. No necesitamos una luz nuestra, no necesitamos una brillantez, hermano, momentánea. Necesitamos la luz que el Espíritu le da a todo creyente para llevar ese mensaje de vida a todo lugar. Cuando usted, hermano, empieza a salir con esa visión, hermano, el diablo sabe que hay problemas. Las potestades saben que hay problemas. ¿Se recuerda cuando el Señor le dijo a los 12, miren, no lleven alforja, no lleven nada, ni comida ni nada, ¿verdad? Solamente lleven su vestimenta y váyanse, ¿verdad? De 2 en 2. Y si llegan a una ciudad por ahí, no los rechazan, sacúdanse los pies y sigan. Pero si alguien les abre la puerta, quédense, moren con ellos y bendigan ese lugar, ¿no? Oiga, cuando vinieron los discípulos de aquella, ¿verdad? Excursión, le digo yo, incursión en el mundo, ¿verdad? Cuando ellos vinieron, ¿cómo vinieron? Ay, Señor, qué difícil, la gente no oye. Ay, predicamos a todo el mundo y la gente no quiere escuchar. ¿Así llegaron? No, hombre, hermano. Venían contentos, aleluya. Dígale que está a su lado, venían contentos. Para que se le alegre el mundo esta mañana, gloria a Dios. Aleluya. Venían contentos, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque miraban cómo el diablo caía como rayo al piso, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno que cayó como rayo. Denle gloria al Señor Jesucristo en esta mañana. Hay poder, hermano, en lo que el Señor dice. Oiga, dice que ellos miraban cómo el diablo se precipitaba a tierra. Y eso que nomás fue como dijeron, como dijo el Señor: vayan, ¿verdad? Dense una vueltita por ahí. ¿Qué es lo que el Señor quiere con nuestras vidas? Que nos demos una vueltita por ahí. Aleluya. Que salgamos un momentito, hermano, con el poder del Espíritu Santo al mundo en el que usted vive, y usted mirará como el diablo caerá como rayo a su alrededor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén.
usted va a mirar el poder de Dios manifestarse en su vida personal. A partir de este momento, a partir de hoy, hasta el final de este libro de los Hechos, vamos a hablar de esa presencia maravillosa del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo. Póngase de pie. Cuando nosotros, hermano, hablamos el día de hoy de nuestros autos, qué maravilloso, hay unos autos tremendos con una máquina increíble. Tenemos unos autos, hermano, que corren a unas velocidades extremas, hermano. No son como las bicicletas de antes, que, hermano, no tenían velocidades. ¿De acuerdo? Las bicicletas que nomás tenían una cosa así, hermano, ahí que le daba con la cadena y no subía una subida porque no podía. Hoy hay bicicletas que suben subidas, hermano, porque tienen velocidades. Pero ahora hay autos, hermano, tan potentes que pueden subir, hermano, alguna cuesta sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que necesita ese auto? Necesita combustible. Porque usted puede tener el mejor auto, el más poderoso, el más fuerte, el más nuevo, el más bonito, pero si no tiene combustible, no es más que un adorno o algo, hermano, que no sirve ahí en su hogar, en su casa. Es necesario que tenga el combustible. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar y tener la fuerza que ese auto puede dar. Usted puede tener una bonita iglesia, puede tener un buen lugar, podemos tener un bonito salón, algo precioso, pero sin la presencia del Espíritu Santo no es más que un club social.